Yo quiero recalcar, para los amigos que estábamos ahora hablando hace un poquito, que Fincan es complejo, pero que leyéndolo un poco se entendía, que lo que tiene que quedar muy claro después de la clase de hoy, precisamente nuevamente voy a insistir, la distinción entre la razón teórica y la razón práctica. Insisto porque creo que es una de las grandes aportaciones de Kant al pensamiento contemporáneo. Distinguir la razón teórica de la razón práctica. Distinguir cuando estamos en ciencia y cuando estamos en la vida, simplemente, en otro tipo de ámbitos que no es la ciencia. La vida no se resuelve en la ciencia. La ciencia es un aspecto de nuestra dedicación, en algunos casos, aunque sea de manera divulgativa, ¿no? No todo el mundo es científico, pero cuando se está en ciencia, pues estamos dentro de un ámbito de pensamiento con unas características que quedaron de alguna manera planteadas la semana pasada con la crítica de la razón pura, pero que vamos a ampliar, porque ahora, después que terminemos estas bases, vamos a entrar un poco en qué es la ciencia. ¿Qué es la ciencia y cuál es el método científico? La ciencia intenta hacer un razonamiento riguroso, todo lo riguroso que puede ser precisamente aquello que deriva de la inteligencia humana, que es la única que conozco. Bueno, hay la inteligencia animal, pero la inteligencia animal no llega a la ciencia, llega a otras cuestiones, pero no llega a la ciencia. Y por lo tanto, en tanto es un saber riguroso, es limitado, es más limitado que el saber práctico, que lo vamos a llamar, pero que no quiero que confundamos los términos. Cuando hablábamos de Descartes, que yo creo que aquí está también una gran aportación de Descartes, es la siguiente, cuando él decía, no admitir como verdadero, primera regla del método, cosa alguna que no fuera clara y distinta, ¿no? O sea, que se presentara al espíritu de una manera clara y distinta, y de ese modo no me equivocaré. O sea, no admitir como verdadero aquello que no es evidente, en definitiva. La claridad de la distinción, como se presentan las ideas al espíritu, es la evidencia. Entonces la ciencia realmente no debería afirmar más allá de aquello que tiene claro. ¿Qué quiere decir que tiene claro? Que está comprobado, fundamentado en función del método científico. Método científico que no es unívoco, digamos, no hay un solo método científico, hay unas bases, por supuesto, pero hay diversos métodos según los diversos tipos de ciencia. Resultará interesante que podamos distinguir unas ciencias de otras. El otro día yo preguntaba en otro grupo donde estoy, ¿es ciencia la historia? ¿Es ciencia la sociología? Bueno, hubo de todo tipo de respuestas. Bueno, la historia es una ciencia, más bien dicho, sí, la historia como ciencia, la historiografía, es una ciencia, pero es una ciencia muy distinta de la física. Por lo tanto, la manera en cómo concluyen o cómo se construyen los enunciados de estas ciencias que es la historia, o de la psicología, por ejemplo, es diferente que los de la física. Incluso hay unos determinados procedimientos demostrativos e incluso el lenguaje que utilizan. La física puede expresar sus verdades, esto lo vamos a ver ampliamente, sus verdades con fórmulas, con enunciados formales. En cambio la psicología, la historia, pues utiliza el lenguaje ordinario. Por eso también haremos una parada pronto en la cuestión del lenguaje. Bueno, pero nuestra inteligencia, aquí hay algunas psicólogas, creo, lo digo en femenino porque, bueno, podría ser inclusivo, pero lo que me consta es que hay psicólogas, y que nuestra inteligencia tiene varios, podríamos decir, varios aspectos, varias funciones, ¿no?
Esto me lo podéis ampliarlo si queréis. Una es la inteligencia teórica, la encargada de formular los enunciados científicos, y otra es lo que le llamamos la razón práctica, en alemán die praktische Vernunft, utiliza la palabra práctica Kant, que es la que formula, o mejor toma las decisiones morales. Las decisiones morales, a las cuales nos vamos a referir hoy, están basadas en la libertad. Ya sabéis que Kant lo que hace, o lo que intenta, es hacer una crítica de la razón efectuada por la propia razón. Dice, acordaos que decíamos, bueno, hemos llegado a este momento donde nos hemos preguntado cómo se llega a la verdad en la ciencia, las críticas son puras, pero nos hemos preguntado verdaderamente si la razón es apta para llegar a la verdad. Entonces es cuando dice, es necesario someter al tribunal de la razón a la razón misma. Entonces esto se llama crítica de la razón, por eso el criticismo kantiano o filosofía crítica. Del mismo modo va a ser una crítica de la razón moral, porque no toda acción humana, comportamiento, no es exactamente lo mismo comportamiento que acción, ¿no? o que obrar, el obrar humano, utilizo a veces los infinitivos, es susceptible de ser evaluada o juzgada moralmente o éticamente. Vamos a utilizar el término de moral en el sentido de la antropología cultural. Digo ya definitivamente porque ya hemos tenido algún diálogo sobre estas cuestiones, porque no me estoy refiriendo a la moral relacionada con la moral religiosa o con la moral vamos a tomar la etimología de mos moris en latín, que significa costumbre, hábito, costumbre, etc. Y normalmente eso está ligado, es una materia fundamental de la antropología cultural. Marvin Harris, por ejemplo, que siempre lo recomiendo. Entonces, ¿qué sería la moralidad? ¿Qué es la moralidad de un pueblo? Bueno, el conjunto de costumbres, normas y demás que rigen la vida de este pueblo, entendiendo pueblo en el sentido también sociocultural o antropológico, como unidad cultural. Muy bien. Por otra parte, en ese sentido, pues ética y moral es lo mismo. Cuando hablamos de ética, hablamos, bueno, hacemos alusión fundamentalmente al ethos. Y ethos, yo utilizo una especie de, vamos, un esquema en donde digo que toda cultura tiene un núcleo ético, Enrique Dussel le llama ético-mítico, eso se expresa o se evidencia en nuestras costumbres, y eso a su vez puede ser valorado de acuerdo a determinados criterios. Entonces yo distingo el plano de la eticidad, el de la moralidad y el de la legalidad. Sería el ethos, es lo que a veces se ha considerado la manera de ser, la idiosincrasia de un pueblo. Por ejemplo, ¿hay un ethos de lo español? Yo creo que sí. Sí que hay un ethos de lo español. Por supuesto que siempre hay un ethos más amplio. ¿Hay un ethos de ibérico? Sí. ¿Hay un ethos mediterráneo? También. O sea, que el ethos es como unas bases o unas raíces. A mí me gusta mucho la expresión núcleo ético-mítico o núcleo ético. Enrique Dussel le llama mítico porque ese ethos se conforma con elementos que luego van a estar presentes en el mito o en los mitos de estos pueblos. Entonces, sobre todo los que venimos de fuera, aunque yo llevo tantísimos años aquí, siempre nos aparece, hay un ethos del español. Luego hay otras cuestiones. Luego hay otras cuestiones, hay nacionalidades, hay diferencias en grupos culturales
culturales, podríamos decir que a lo mejor hay ciertas configuraciones de la moralidad que no son exactamente iguales, pero el ethos de lo español o de lo ibérico, yo casi prefiero hablar de lo ibérico. A lo mejor en algún futuro no muy lejano existe una especie de mancomunidad ibérica, no estaría nada mal, porque la unidad hace la fuerza. Y donde se eliminara el problema de las naciones, vamos a ver, se resolviera de alguna manera con amplitud y generosidad el problema de las distintas nacionalidades y también se integraran, se dio importancia a todas las lenguas y demás. En fin, pero bueno, ahí no nos vamos a meter, lo único que falta. Veremos también que hay unas tensiones entre la moralidad y la legalidad, al punto de que no todo lo que es moral es legal y viceversa. Por ejemplo, en algunas dictaduras que ha habido en este planeta del siglo XX, era legal cierto tipo de cosas, por ejemplo, ajusticiar o encarcelar a judíos, por poner un ejemplo, o otro tipo de personas, gitanos o cosas por el estilo, pero sin embargo no es moral. O sea, la ley no garantiza la moralidad de la norma. En cualquier caso, yo siempre digo que una sociedad está en paz cuando hay una coincidencia bastante amplia entre la moralidad y la legalidad. O sea que estamos de acuerdo en que hay que consagrar legalmente ciertas pautas de comportamiento porque eso asegura la paz social y la convivencia. Cuanto más disparidad hay entre la legalidad y la moralidad, más conflicto social hay y más desajustes de todo tipo. Normalmente las leyes promulgadas democráticamente son más justas, son justas, es un grado de justicia importante, que aquellas emanadas de un dictador o de unos grupos de poder determinados, ¿no? Porque normalmente se legisla en favor de unas minorías, ¿no?, privilegiadas. Bueno, esto lo pongo así como más. Entonces, vamos a intentar distinguir ambos factores. Pasamos a otra cuestión dentro de estos preámbulos. Cuando nosotros tomamos decisiones morales, utilizamos, por decir así, otros aspectos de nuestra inteligencia. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Has estado solo en la piscina? Estás emitiendo para todo el mundo. Perdón. Carmen, Andrés y Marco, ¿podían poner el mute, por favor? Bueno, decíamos ¿qué decíamos? A ver, a mí no sabéis cuánto me corto con estas cosas. Decíamos que las decisiones, bueno, voy a retomarlo, que no podemos pretender que las decisiones morales tengan las mismas características que los juicios científicos. Y por ahí digo yo que toda decisión moral siempre es una apuesta, porque nunca tengo el 100% de seguridad a la hora de tomar determinada decisión. Decisiones morales son, por ejemplo, comprarme una casa, formular una... Por eso yo lo digo, las pongo las que son más alejadas de lo que nuestra manera de entender las cosas a veces nos podría llevar. Comprar una casa es una decisión moral. ¿Por qué? Porque está basada en la libertad. Entonces, es verdad que cuanto más inteligente sea esa compra, mejor será. Yo no puedo comprar una casa que esté por sobre mis posibilidades o suscribir una hipoteca que luego no voy a poder pagar. Eso es una decisión moral. Por supuesto, una decisión moral casarme. Es una decisión moral estudiar una carrera. También es una decisión moral bautizar a nuestros hijos, por ejemplo. Y ahí parece que nos acercamos más. Las decisiones morales están basadas en la libertad. Es una decisión moral emitir el voto en unas elecciones.
Son decisiones morales. Ahora, uno puede afinar la puntería en cuanto a la razón práctica o razón moral, del mismo modo que lo hemos hecho en la razón teórica. Y ahora vamos a desafinar la puntería. Mirad, hay una ley fundamental de la razón pura, y aquí estoy con Kant, o sea, algunas cosas son de Kant, dice, la ley fundamental de la moral kantiana es: obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Aquí está en juego un interrogante que surge mucho. Bueno, yo obro libremente y de acuerdo a mis propios criterios. ¿Qué me asegura que esa moral es acertada socialmente hablando? O sea que basta que nosotros actuemos según nuestra libertad para que eso sea una conducta moral. ¿Esto no nos podría llevar a un relativismo moral? Según Kant, si nosotros obramos de tal manera que la máxima de nuestra voluntad pueda ser siempre un principio de legislación universal, para Kant se salva la cuestión del relativismo moral. Podrías preguntar, bueno, pero eso sería confiar en que el ser humano tiene casi de serie, como decíamos la vez pasada, pues está dotado de unos criterios que le permiten juzgar de una manera de modo justo, ¿no? Sin embargo, Kant, que es un filósofo político, es uno de los grandes filósofos políticos de la modernidad, junto con otros de la Ilustración, pero con antecedentes importantes, por ejemplo en Maquiavelo, que es el que origina la ciencia política moderna. Lo que quiere Kant es asegurar la paz social. Tiene una obra preciosa, se llama La Paz Perpetua, en donde aborda esta cuestión de cómo habría que organizar la sociedad, pero también cómo habría que organizar la sociedad europea para que no haya más guerras entre alemanes, franceses, ingleses y demás. Y fijaos que Kant esto lo escribe en el 1700 y pico y todavía tendrán que venir varias guerras, entre ellas las dos grandes guerras del siglo XX, ¿no? Justamente para asegurar esa paz. Es uno de los pioneros, los artífices de la Unión Europea que tenemos hoy en día, que con todos los defectos que tiene, ya lo he dicho y lo voy a repetir, probablemente sea una de las uniones mejores que hay en el planeta. Sinceramente lo digo. Yo creo que después de muchas cosas hay mayor civilización. Eso es muy discutible, muy discutible. Yo sé que esto puede levantar ampolla, pero yo creo que en cuanto al respeto de los derechos humanos que se hace en esta realidad europea, sobre todo la realidad europea occidental, creemos que estamos en un nivel bastante alto. Falta mucho, muchísimo, muchísimo, pero vamos avanzando. Ya sabéis que yo creo que, por eso a la pregunta fin de la modernidad, que yo considero, pero lo vamos a charlar entre todos, que a la modernidad todavía no se la puede liquidar tan rápido y que la modernidad todavía puede dar unos cuantos frutos que hemos desaprovechado. Concretamente, a Kant todavía tiene mucho que darnos. Dirigiéndonos al estudio de esta filosofía, sin prejuicios y sobre todo en función del contexto en el que se produjo. Yo siempre me he opuesto a acusar a filósofos de una serie de supuestas vicios o de supuestas deficiencias del siglo XX, que hoy en día se consideran deficiencias del siglo XXI, pero que en su época ni siquiera se ponían en tela de juicio. Y alguna vez he mencionado, algunos dicen, sí, pero es que Aristóteles era esclavista. Habría que ver qué quería decir eso, no denunciaba la esclavitud.
Habría que ver qué significa. A lo mejor sí de alguna manera la denunciaba, pero había cosas que nosotros no podíamos entender. En aquella época no se podían entender. Bueno. Para Kant, las conductas morales dependen de la autonomía de la voluntad, pero tenemos que distinguir dos tipos de moral, una que es moral y otra que no, lo que Kant le llama la moral autónoma y la moral heterónoma. La moral autónoma es aquella que se rige por sus propios principios. En realidad, pero son principios asumidos libremente, pero no tiene que ser caprichosos o individuales. En realidad la moral autónoma para Kant es el deber, es aquella que está basada en el deber. Habría mucho que hablar aquí. Muchas veces se ha dicho rigorismo moral y estas cuestiones. Vais a ver la diferencia cuando haga los ejemplos. La moral autónoma, entonces la moral basada en el deber, por supuesto sustentada por esa ley fundamental de la razón práctica, es obra de manera tal que la máxima de tu voluntad pueda ser propuesta como principio de legislación universal. La moral heterónoma, aquí están todas las éticas, digamos, de premios, de castigos, de prohibiciones. La moral heterónoma es, paga tus impuestos porque si no te van a sancionar, te van a meter una multa impresionante. Ah, pues sí, voy a pagar los impuestos porque yo no quiero que me multen. Esa es una conducta heterónoma. Sé bueno porque vas a ganar el cielo. O sea, yo soy bueno porque quiero ir al cielo y quiero evitar el infierno. Dentro de las morales religiosas cristianas, por ejemplo. Pues esto es terrible, porque si no eres vigilado, si no te ofrecen un premio o te amenazan con un castigo, tú no vas a actuar bien. Hijo, mira, si apruebas el curso, te voy a regalar esa moto que tanto deseas. Por eso es tan dramático cuando este chico suspende el curso, porque no es que suspenda el curso, es que ha perdido una moto. Y es capaz de hacer cualquier cosa para ganar esa moto, copiar en un examen, presionar a los profesores, cosas de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se está jugando no es una nota, es una moto. Si suspendes, no vas a tener esto y no vas a tener lo otro. Como quiere evitar el castigo, va a actuar así. Una sociedad basada en premios y en castigos, en prohibiciones y en estímulos de este tipo, es una sociedad muy endeble. En una oportunidad, hace muchísimos años, también ha pasado en España, pero yo estoy acordando de una escena en un país de América, de Latinoamérica. Oye, ponte el cinturón, porque si no, aquí hay vigilancia y ponen multa. Yo creo que ya lo he comentado esto. No, perdona, yo no me pongo el cinturón porque aquí ponen multa, sino porque me salva la vida. Cuando se pasa hasta que se arraiguen unas costumbres, pasa un tiempo. Hoy en día se vería fatal que nosotros tiráramos una lata de Coca-Cola a la calle o que no recicláramos la basura. Hay gente que todavía no lo hace, pero cada día hay más convicciones de actuar de una manera cívica. Bueno, esas convicciones precisamente serían el ejemplo de una moral autónoma. Yo actúo así porque creo que todo el mundo debe actuar así y porque yo propongo que todos actúen así porque vamos a vivir de una manera más limpia, más saludable, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto, moral autónoma y moral heterónoma. Las conductas que no son autónomas no son susceptibles de ser evaluadas, juzgadas, no son morales. Por ejemplo, si a mí me ponen una pistola en la cabeza y me dice, oye, mira, dame la clave de la caja fuerte, yo no soy cómplice de un robo.
porque yo he sido coaccionado. Todo tipo de acción donde yo no soy libre, la no libertad de la acción elimina el carácter moral de la misma. Bueno, esto es muy importante. Yo creo que es totalmente vigente. Cuando somos responsables, porque claro, la moral es individual en cuanto a las decisiones que tomo, pero la moral individual apunta a la moralidad y también, por supuesto, aunque es mucho más en las raíces, a la eticidad y por lo tanto al bienestar de la sociedad. Y por eso la moral se prolonga luego en la política. Muchas veces basta ver cómo se organizan departamentalmente los estudios en las universidades, y así como yo decía que en filosofía, y eso que yo estudié hace muchísimos años, no existía la materia de metafísica, la asignatura, porque ya está derogada, y hacía la broma refiriéndome a Gabilondo, que era catedrático de metafísica, pero los estudios similares la asignatura se llamaba ontología, que es un término más moderno que lo acuña Leibniz. Del mismo modo, hay un departamento, suele haber casi siempre un departamento de filosofía moral y política. O sea, en las facultades de filosofía hay un departamento de lógica y filosofía de la ciencia, un departamento de historia de filosofía, otro de filosofía moral y política, y a veces asimilan otros hasta que se independicen. En su momento la psicología pertenecía a la facultad de filosofía, la antropología, etc. Pero bueno, ¿por qué moral y política? Porque va todo, la moral de base individual se prolonga en una acción política. Por eso que la responsabilidad política que tenemos los ciudadanos es una responsabilidad ética, una responsabilidad moral. Porque la responsabilidad política no quiere decir nada más que responsables con la comunidad. Nosotros somos parte de la comunidad y por lo tanto nuestra acción debe propender al bienestar de la comunidad, de la polis. Comunidad, se dice polis en griego. Muy bien. A ver si... Yo prefiero casi, en el turno de participaciones vuestras, si habéis apuntado cosas, ampliarlas, porque estoy intentando resumir. Porque me he hecho un cronograma y digo, tengo que ir bastante rápido. La conciencia moral, según Kant, contiene dentro de sí un cierto número de principios en virtud de los cuales los hombres rigen su vida. Esta conciencia moral es un hecho de la vida humana, tan real, tan efectivo, tan inconmovible como el hecho del conocimiento. El imperativo, hay dos tipos de imperativos para Kant. El imperativo hipotético consiste en sujetar el mandamiento. ¿Qué dice? Sujetar o hacer depender el mandamiento de una condición. Serían los imperativos hipotéticos, lo que determina la moral heterónoma. En cambio, el imperativo categórico es un mandato que no está puesto bajo condición alguna. El imperativo categórico no está sujeto, ¿verdad?, a condiciones, sino que está basado en la autonomía de la razón práctica y al mismo tiempo es el deber, en definitiva. Para Kant, una voluntad es plena y realmente pura cuando sus acciones están regidas por imperativos auténticamente categóricos.
Kant va a hacer un análisis de toda la historia de los sistemas morales y realmente va a decir que está la moral, sigue sin estar fundada, fundamentada, fundada en el sentido incluso las éticas digamos, de la búsqueda del bien, el eudaimonismo, las éticas de principios, de valores, son siempre heterónomas, porque realmente nuestra acción moral está condicionada por estas cuestiones. Y la única manera de llegar a una ética universal, una ética general, es una ética basada en la voluntad autónoma. Kant recibió una influencia de Rousseau. Kant tiene una quizás visión muy optimista de la naturaleza humana, de manera tal que si la naturaleza humana por sí misma es capaz de llegar y construir, pero no, esto no es algo muy caprichoso, porque hay que construirlo entre todos, y de hecho la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la cual nos referíamos en alguna clase anterior, es producto de esa razón, de esa moral autónoma que Kant propone. Y verdaderamente el imperativo categórico, de alguna manera, que es nuestro deber, que es el deber, tiene que ver con el estar en consonancia y correspondencia con los derechos humanos, que fue clave en la Ilustración. Todas las éticas de mandamientos, de castigos, de penas y recompensas son siempre heterónomas. Bueno, yo lo dejo aquí. Hay un texto de Kant que quisiera leer porque es una primera conclusión antes de pasar a una segunda parte. Dice así, Kant: dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto más reiterada y persistente se ocupa de ellas. No, no es este el texto, no importa. No, es este, sí. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ella la reflexión. El cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí. Lo que llena al espíritu verdaderamente de fuerza y lo confortan es precisamente el cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí. Cuando habla del cielo estrellado está hablando de muchas cosas, hasta del universo, de la física, de la ciencia, de la astronomía, y la ley moral que está dentro de mí. Bueno, muy bien. Estoy intentando resumir y espero que, si no lo he conseguido, vosotros me hagáis preguntas. La otra cuestión que trata Kant en la crítica de la razón práctica es la cuestión de los postulados de la razón práctica. Esta primera parte de la crítica, que se refiere a la moral, va a ser bastante importante en la filosofía política de nuestra época actual, de la actualidad. Por eso estamos poniendo estas bases. Y los postulados van a fundar un nuevo tipo de metafísica, ya que Kant había rechazado la metafísica del campo del concierto de las ciencias, la metafísica que toma como objetos de estudio las tres ideas de la razón pura, alma, mundo y Dios. Él lo había rechazado porque consideraba que de alma, mundo y Dios nosotros no tenemos ningún tipo de impresión que provenga de los sentidos, que son simplemente ideas de la razón, que las tenemos, que son inevitables, pero que no pueden ser consideradas objeto de ciencia. Sin embargo, en la segunda parte de la crítica de la razón práctica, él va a postular la existencia de la inmortalidad del alma, del orden del universo y la existencia de Dios. Esto es clave, porque de aquí se va a derivar
aquella línea filosófica, aquella corriente filosófica que se ha dado en llamar el idealismo alemán, cuyo punto culminante fue Hegel. Vamos a detener un poquito la semana que viene, que por otra parte Hegel es el que proporciona a Carlos Marx el método que utiliza, que es el método dialéctico, ¿eh? O sea, precisamente aquí habrá cosas interesantes que tratar. Para Kant, él dice que su vida no tendría sentido si no hubiera un lugar, dice él, allende este mundo, donde el ser y el deber ser se unifiquen. En una palabra, ¿qué quiere decir esto? El deber ser es lo que yo, tiene que ver con lo que quiero llegar a ser, también con mis deseos, con mis digamos, apetencias, bueno, lo que yo deseo y busco, que no se consigue en esta vida, y que sin embargo eso se va a conseguir en otra vida. Entonces Kant dice, por lo tanto, como mi vida no tendría sentido si no hubiera un lugar allende este mundo donde el ser y el deber ser se unifiquen, postulo la inmortalidad del alma. Quizás alguno se puede revolver, ¿eh? Como se volvió también alguien o alguno cuando una vez que Descartes había dicho que su método consistía en no aceptar como verdadero sino lo evidente, y de repente se pone a demostrar la existencia de Dios. Esto nos tendría que quedar claro qué está pasando, tanto en Descartes como en Kant. Todavía históricamente no es el momento del ateísmo, aviso. O sea, entra dentro del horizonte de comprensión de los pensadores del siglo XVII y parte del XVIII, en donde Dios está incluido. No se pone en tela de juicio la existencia de Dios. Se pone en tela de juicio muchas cosas, la religión, el poder de Roma, interpretaciones de las escrituras, pero no se pone en tela de juicio la existencia de Dios. Tampoco la inmortalidad del alma. Bueno, ese es el primer postulado. El segundo postulado, bueno, hay otro postulado que es el orden del mundo, porque si en el mundo no hubiera un orden preestablecido, pues esto sería un caos, ¿no? Pero a esto nos vamos a dedicar. Nos vamos a dedicar a el postulado también de la libertad. En realidad, el postulado de la libertad de la razón y el postulado de la inmortalidad del alma. Y el tercer postulado es el postulado de la existencia de Dios. Para Kant, Dios existe. Dice, es absolutamente necesario que tras este mundo, bueno, esto es lo que acabo de leer, en un lugar metafísico allende este mundo, esté realizada esa plena conformidad entre lo que es en el sentido de realidad y lo que debe ser en el sentido de la conciencia moral. Ese acuerdo entre lo que es y lo que debe ser, que no se da en nuestra vida fenoménica, porque en ella predomina la causalidad física y natural, es un postulado que requiere una unidad sintética superior entre ese ser y el otro es el deber ser. Y esa unión o unidad sintética de lo más real que puede haber con lo más ideal que puede haber, Kant le llama Dios. Dios es, pues, aquel ente metafísico en donde la más plena realidad está unida a la más plena idealidad. Tiene que haber, por tanto, un mundo más allá del mundo fenoménico, un ente en el cual esa aspiración nuestra de que lo real y lo ideal están perfectamente unidos, donde esa síntesis se verifique. Ese es justamente Dios. Y aquí tiene sentido el ideal de lo que Kant llama la santidad. Así pues, por estos caminos que no son los caminos del conocimiento científico, sino que son vías que tienen su origen en la conciencia moral, llega Kant a las cuestiones metafísicas que en la crítica de la razón pura había declarado inaccesibles para el conocimiento teorético.
Carmen, nuestra Mari Carmen Vázquez, hizo una alusión, como producto de sus estudios y sus lecturas, que yo dije, bueno, esto va a dar pie a algo, que yo le llamo primacía de la razón práctica respecto a la razón teórica. En el fondo lo que va a dar sentido incluso a la razón teórica, en definitiva, es la razón práctica, es la razón moral. Igual ella se acuerda de qué manera lo planteó, pero a mí inmediatamente me hizo establecer esta relación. Bueno, pues estoy casi terminando mi intervención diciendo que los postulados no se demuestran. Los postulados son puntos de partida, incluso en matemática. Un postulado no es el resultado de una deducción. Los postulados se asumen, en algunos casos son productos de la intuición. Intuición quiere decir conocimiento directo que no requiere demostración. Por ejemplo, el principio de identidad se intuye intelectualmente, no se demuestra, puesto que es la base de todas las demostraciones. Desde el punto de vista de la moral o de la ética, los postulados son decisiones de nuestra voluntad, al cual nos adherimos y va a tener unas consecuencias. Por ahí digo yo en algún otro escrito mío que el creer o no en Dios tiene consecuencias muy importantes para la vida personal y seguramente también para la vida social y política. Entonces, este postulado no es solo que lo acepte yo, sino que si forma parte en la organización de mi vida, que va a haber otra vida y que mi alma es inmortal y creer en esta dualidad alma y cuerpo y todo este tipo de cosas, y que hay un Dios, va a marcarla de una manera muy especial. Si tú lo aceptas, la esperanza de que se va a cumplir aquello que deseas y se va a conseguir tanto individualmente como socialmente al final de los tiempos, el mundo feliz, pues eso tiene consecuencias. Y el pensar de que solo hay esta vida, que no hay Dios, pues tiene también consecuencias. Porque hay quienes no creen en esto, no lo asumen, entonces dicen, bueno, pues esta es la última, no hay una segunda oportunidad. Entonces todo lo que consiga lo voy a conseguir en esta vida y fuera de esto no hay nada, ¿no? En otro seminario, yo recomiendo, si queréis, puedo dejar el enlace, hay un tema que precisamente yo hablo, hay un vídeo que no lo voy a desarrollar aquí porque abriríamos todo un camino, como lo que queremos es resolver el problema de la crisis actual, pero allí hay un plus que tiene que ver también con las sugerencias de los asistentes, que se llama ¿Existe Dios? Yo os lo recomiendo. ¿Existe Dios? Es una pregunta. Y a lo mejor pues se puede comentar fuera de este contexto. Hay cosas que se podrán comentar fuera del contexto de estas sesiones. Por ejemplo, si nosotros entramos en la lógica en algún momento, que voy a simplemente mencionar, pero si alguien quiere con mayor profundidad, quedamos una tarde y nos podemos hacer ejercicio. Lo proponía el amigo Álvaro en su momento, ¿no? Bueno, nos juntamos unos pocos, pero hacemos unos ejercicios. Del mismo modo, si queremos dialogar y discutir y debatir acerca de si existe Dios o no, se puede hacer una sesión monográfica de eso, en donde libremente, casi sin intervención mía ya, habiendo escuchado ese vídeo, pues también lo tratamos. Esto es posible, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, somos 3, 4, 5, no tengo ningún problema en que habilitemos un horario, en fin, que nos venga bien y lo discutimos ampliamente y ya está, fuera de este seminario. Bueno, pues aquí se cruzan dos cuestiones y aquí voy a dejar. Por un lado, yo sostuve en la clase anterior de que no se puede aceptar un Dios metafísico, porque el Dios metafísico en el fondo es un Dios que nos llevará al deísmo, y el deísmo es la antesala del
del ateísmo, pero estos temas, algo vamos a tratar de esto. Y yo termino, por lo menos en el esquema que yo tenía, y a lo mejor hasta lo he comentado, lo veis en ese vídeo, si no puedo mandar el esquema, y yo decía, aviso para que... Bueno, lo primero que decía es que con el tema de Dios, en esa clase, que no lo vamos a tratar aquí, lo que se trataba era de que el creyente saliera más convencido y mejor creyente, y el no creyente estuviera más orgulloso de su ateísmo o de su agnosticismo. Por aquí no se trata de convencer a nadie, y lo importante son los actos, o sea, precisamente nuestro obrar moral y político. El por qué lo haces es una cuestión diferente. Bueno será aquello por lo cual haces algo que es bien para los demás, y muy malo será si trae aparejada la explotación, la injusticia y demás, ¿no? Y entonces yo decía, aviso para creyentes. Sería bueno, esa era la pregunta que yo hacía, que los que son, porque claro, hay gente creyente, ¿eh? Me parece una tontería lo estoy diciendo, pero hay gente creyente. Habría que ver si alguna vez en la historia va a haber gente no creyente. Hay gente creyente, también hay gente no creyente, ¿eh? Pues hay gente que es imposible, todos tenemos que creer en algo. No, no es imposible. Hay gente no creyente y están tan anchos en esa no creencia. Y luego hay gente creyente. Pero sí, la pregunta sería, y yo ponía aviso para creyentes, ¿en qué Dios crees tú? ¿En el Dios metafísico? ¿O en el Dios que metafóricamente, ojo que digo metafóricamente, es un Dios que se hace hombre en nuestra cultura, o sea, en el Dios hombre, hombre-Dios, en la metáfora de Jesús. Metáfora digo, porque yo soy respetuoso con el no creyente. Entonces, para el no creyente es una metáfora, no es una cuestión, una verdad revelada en las Escrituras. Pero si no lo tratamos como metáfora, no vamos a incluir a los no creyentes. Y aquí esta reflexión que nos lleve a distinguir entre el Dios metafísico, que a mi modo de ver es un Dios nefasto, y el Dios hombre, hombre-Dios, plasmado en esa metáfora de Jesús, no vamos a poder discutir. No vamos a poder enriquecernos con los puntos de vista, porque vamos a anatematizar a los no creyentes o viceversa. Entonces, tomemos al menos las creencias bien intencionadas de nuestra religiosidad cultural como metáforas interesantes, donde ha habido incluso personajes que son muy importantes, como puede ser para mí, un San Francisco de Asís o una Santa Teresa de Ávila, ¿no? Por ejemplo. Pero yo los tomo como metáfora, porque yo creo que son personajes que están más allá de ser creyentes en el Dios del cristianismo, y que puede ser muy interesante un debate entre este tipo de planteamientos y otros que hay con los agnósticos, con los ateos. Y al mismo tiempo saber que el agnóstico y el no ateo podrá aportar al creyente muchas cosas, muchas veces coherencia, fundar todo precisamente en el bienestar de la sociedad y del ser humano, digamos, en la solidaridad, en la justicia, etc., ¿no? Y entonces, lo importante desde el punto de vista de la moral y de la ética, sea kantiana o no, que los resultados de nuestros actos sean para el bien de la sociedad y de nuestros congéneres, de los seres humanos, y por supuesto de la naturaleza. Esto lo planteo en esa clase, que si alguien tiene paciencia, puede escucharla. En la primera parte hablo yo, y luego hay, pero también son interesantes, dura un poquito más porque he mantenido algunas intervenciones, porque tanto en un seminario como otro hay gente muy interesante allí también. Así que bueno, pues yo creo que voy a dejar aquí, pero sobre todo para que haya lugar al debate. Sé que me faltan muchas cosas, pero nos dará tiempo. ¿De acuerdo? O Francisco o Luis, ruego que moderéis y toméis nota de los que quieren participar para que haya más orden. Muchas gracias. Vale, le dejo a Francisco esta vez. Venga.